En los años 70, Medellín aún no conocía al patrón ni al cerebro financiero. Eran solo dos primos jóvenes, Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gustavo Gaviria, soñadores, ambiciosos y sobre todo, dispuestos a arriesgarlo todo por dinero. Su historia no comenzó con la cocaína, sino con algo aparentemente más inocente: el contrabando de electrodomésticos, cigarrillos y licores. Ese fue su primer campo de entrenamiento, su escuela, y cada viaje se convirtió en una lección que más tarde aplicarían en empresas mucho más peligrosas. Medellín vivía un momento de transformación. La ciudad crecía y las familias querían tener lo que veían en revistas extranjeras: radios japoneses, televisores en color, whiskies escoceses y cigarrillos americanos. Sin embargo, los precios oficiales eran tan altos que pocos podían darse el lujo de comprarlos. Ahí entraron en escena Pablo y Gustavo. Descubrieron que podían conseguir esos mismos productos a precios mucho más bajos en Ecuador. Compraban lotes enteros y los ingresaban a Colombia de manera ilegal, evitando impuestos y aprovechando la corrupción en las fronteras. Lo que para otros era una aventura arriesgada, para ellos se convirtió en un negocio redondo. Uno de los viajes más recordados fue a mediados de los 70. Pablo y Gustavo habían reunido suficiente dinero para comprar un cargamento grande: radios, pequeños televisores y varias cajas de whisky importado. El camión que usaron iba cargado hasta los topes, cubierto con lonas para aparentar que transportaban otra cosa. El trayecto comenzó con tensión. Cada retén militar en la carretera representaba una amenaza. Gustavo, siempre calculador, sentía que la respiración se le cortaba en cada parada. «Primo, esta vez sí nos van a agarrar», murmuraba con ansiedad. Pero Pablo, con una calma desconcertante, respondía: «Tranquilo, Gus, el mundo es de los que saben hablar y de los que saben pagar». Y así fue. Cuando un retén en la frontera los detuvo, Pablo bajó del camión, saludó a los guardias con confianza y, casi como si fuera un gesto de cortesía, deslizó un sobre con dinero. En cuestión de minutos, los soldados les dieron paso libre. Cuando finalmente llegaron a Medellín, la mercancía se vendió en cuestión de días. Los bares compraron el whisky de inmediato, los comerciantes se pelearon por los radios, y las familias acomodadas buscaban a los muchachos que traían productos importados sin tener que pagar precios oficiales. Las ganancias superaron cualquier expectativa. Para dos jóvenes en sus veintes, el dinero era suficiente para sentirse poderosos, pero para Pablo nunca era suficiente. «Con esto compramos el doble para el próximo viaje», dijo con firmeza. Gustavo dudó. Sabía que el riesgo crecía, pero Pablo lo convenció con una frase que repetiría muchas veces en su vida: «El que arriesga poco, gana poco». Y nosotros no nacimos para ser pequeños. El segundo cargamento fue todavía más grande: televisores de mayor tamaño, neveras, lavadoras. El negocio se expandía, y junto a él también crecía su red de contactos. No solo eran los comerciantes quienes confiaban en ellos, sino también policías y funcionarios que sabían que podían arreglar cualquier situación con un pago bajo la mesa. Ese detalle fue crucial. Con cada viaje aprendían a mover mercancías a gran escala, a manejar la logística de transporte y, sobre todo, a corromper autoridades.
Lo que parecía solo contrabando era en realidad un entrenamiento para el imperio criminal que años después construirían muy pronto. No solo Ecuador estuvo en la mira, también empezaron a establecer vínculos en Panamá, donde conseguían licores más variados, y en Venezuela, donde los cigarrillos americanos entraban con facilidad. Cada nuevo contacto era una puerta abierta. En Medellín, el nombre de los primos comenzaba a sonar entre comerciantes, pero no como delincuentes, sino como hombres que conseguían lo que otros no podían. Eran vistos como proveedores, no como criminales. Esos viajes dejaron en Pablo y Gustavo tres enseñanzas fundamentales que marcaron toda su trayectoria. 1. La corrupción era la llave de las fronteras. Con dinero, en el momento indicado, cualquier puerta se abría. 2. La logística lo era todo. Saber mover, esconder y distribuir mercancía era más importante que tenerla. 3. La fachada era vital. Mientras se mostraran como comerciantes, nadie sospecharía la magnitud real de su negocio. Sin proponérselo, esos viajes de contrabando fueron la universidad criminal de los dos primos. Allí aprendieron a moverse con astucia, a medir riesgos y a construir redes invisibles de poder. Años después, cuando el negocio de la cocaína explotó en Colombia, Escobar aplicaría exactamente las mismas tácticas aprendidas en esos viajes: sobornar autoridades, controlar rutas y distribuir productos a gran escala. El contrabando de televisores y whisky fue apenas el prólogo, pero sin esa experiencia, quizá el patrón del mal jamás habría existido.